Y en este día vamos a hablar del principio. Fíjense que en la forma y manera en que el ser humano percibe la vida, siempre anda buscando el principio de todo. ¿Cuándo comenzó algo? Y le da mucha importancia al principio de algo. Por ejemplo, ¿cuándo nació? El principio de su vida. Y para él es muy importante entender y comprender cómo se dio ese principio. Incluso va contando su tiempo de vida desde ese momento. No solo eso, el principio, por ejemplo, del universo. ¿Cuándo el universo empezó o fue el principio de él? El principio de un evento, de una situación. A final de cuentas, el principio siempre es importante. Cuando comienza algo, pues es como si fuera tan importante porque de ahí se derivan muchas condiciones, acciones o situaciones que la persona va viviendo. Pero ¿qué es el principio a final de cuentas? ¿Realmente existe un principio o cómo son las cosas? Bueno, pues a los ojos de las personas parecería que siempre hay un principio en todo, aunque hay muchos principios que todavía no encuentran o no han encontrado. No sé cómo forma o de qué razón, según midiendo ciertas velocidades de la luz y cómo la luz se va moviendo en el universo, alcanzan a medir o a vislumbrar la edad que el universo tiene. ¿Cuántos años el universo tiene desde que se formó por primera vez? ¿Realmente ustedes creen que la ciencia actual tiene la capacidad de poder saber el principio del universo? Yo considero que no. Sintiéndose muy inteligentes, han hecho algún proceso para pensar y creer que están midiendo el tiempo del universo. Y lo miden, lo piensan como es verdad. ¿Por qué? Porque ven una condición con la luz y de acuerdo a esa luz se dan cuenta de esa expansión del universo y de cuándo comenzó esa expansión aparentemente. Sin embargo, a lo mejor solo están midiendo una respiración del universo. O a lo mejor simplemente están midiendo algo que ni siquiera existe, pero en su necesidad de entender el principio de algo, así lo hacen. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que definitivamente es muy importante para el ser humano entender el principio de todo. Ahora, ¿realmente existe el principio de todo? ¿Realmente existe el principio del universo? ¿Realmente tú naciste el día de tu nacimiento? Ahí es cuando comenzaste. Y podríamos poner como ejemplo, por ejemplo, eso. Cuando tú naciste. Cuando tú naciste, pareciera que fuera el principio de tu vida. Pero fíjate que realmente la vida comienza o la vida existe donde hay conciencia. ¿Tú recuerdas el día que naciste? ¿Recuerdas tus primeros días al haber nacido? ¿Recuerdas de alguna forma o tienes memoria de tus primeros momentos? Yo te aseguro que no. Sería muy raro que alguien tuviera memoria de esos primeros días. Generalmente la memoria va siendo a los 2, 3 años y muy poca y se va incrementando ya después de los 6, 7, 8 años y se va haciendo cada vez una memoria más formal, donde hay mayor conciencia, donde podríamos decir que si existiera un principio, no fuera cuando naciste, fuera cuando empieza a tener memoria o empieza a tener conciencia de lo que tú eres o quién tú eres. Por lo tanto, podríamos decir que tu principio podría ser en los primeros 3, 4 años de vida, 2 años de vida, o que se va incrementando ese principio como si fuera una trascendencia más larga, no una condición de una línea que de repente apareciste como al día que naciste, sino que es como algo más paulatino y poco a poco al ir incrementando la conciencia es como te vas formando y entonces no es un principio como tal, sino que empieza a haber un cambio y una transformación significativa al punto que se genera ya lo que llamas yo, ego o personalidad, tu principio. Sin embargo, ese sería el principio de la personalidad, posiblemente, pero no el principio tuyo. Porque si nos vamos más profundo a entender el principio de la persona, nos vamos a dar cuenta que ese principio de la persona va más allá de eso. Va a un punto donde interiormente ni siquiera lo pudiéramos medir, no tendríamos acceso al entendimiento de cuándo comenzó realmente nuestra vida. Y ahí es donde entonces tenemos que entender esto. ¿Para qué buscamos el principio de algo cuando el principio nunca lo vamos a encontrar? Podríamos encontrar un principio aparente de algo. De hecho, cuando definimos aparentemente el principio de algo, es una forma lineal,
que podemos decir, en este momento comienza esta situación y de aquí en adelante continuará por cierto tiempo o indefinidamente. Cuando hacemos eso, podríamos decir que estamos marcando el principio y término de alguna condición, de alguna situación, de alguna actividad, de alguna acción. Sin embargo, ¿qué parecería con aquellas cosas que son a lo mejor infinitas? Bueno, lo infinito tiene una condición, tiene un principio aparente. Y el principio aparente, sin un fin aparente, genera algo que sea totalmente infinito. Y muchas condiciones parecerían son infinitas. Por ejemplo, es infinito que el sol salga sobre nuestra cabeza cada día. ¿Por qué? Porque no sabemos o no estamos definidos cuándo sería, cuándo eso ya no pasaría. Hay una idea, que vuelve a lo mismo, el ser humano, así como quiere saber el principio, quiere saber el término de todo. Y le da principio y término a cualquier cosa. Pero no es así, solo es la percepción del ser humano. Entonces, siempre que estamos buscando los principios, no nos damos cuenta que estamos delimitando nuestra vida. Y estamos delimitando nuestra vida de forma significativa al punto que nos atrapamos en nuestra vida. Cada principio generalmente marca un término. Y entre un principio y un término marcamos un momento. Y en ese momento nos atrapamos. Ahora, como dije, lo infinito podría parecer que no tiene término. Bueno, pero tiene principio. Entonces, al tener principio, como quiera, estamos atrapados en algo. Y donde el infinito a lo mejor es algo mayor libre o de mayor libertad que algo que tenga un término. Sin embargo, seguimos atrapados en ello. Entonces, si las cosas no tuvieran un principio, o no tienen un principio realmente, más que un principio aparente, ¿cómo sería? Bueno, queda la otra condición que es la eternidad. Y realmente la eternidad es lo que es. ¿Por qué la eternidad es lo que es? Bueno, porque realmente todo es a la misma vez. ¿Cómo es eso? Nos confundes, no entendemos lo que dices. Bueno, linealmente hablando, en un sentido lineal del tiempo, como lo conocen, pues sí hay un principio o un principio aparente de todo. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia está focalizada en una condición particular, haciendo que la condición particular sea lo que parece o pensamos que es lo que existe. Y todo lo demás en lo cual no estamos focalizados parecería que no existe. Sin embargo, sigue existiendo. Realmente el tiempo, más que existir como tal, es nuestra conciencia que se va focalizando en diferentes formas o eventos, en diferentes circunstancias o condiciones que va generando la aparente apreciación del tiempo. Por lo tanto, no puede haber un principio como tal de algo, porque toda la vida es eterna. La vida es eterna por completo. Yo no soy el primero que habla de la vida eterna. En la Biblia se habla de la vida eterna. En el Bhagavad Gita se habla de la vida eterna. En los Upanishads se habla de la vida eterna. En muchos libros, en muchas filosofías, en muchas culturas se habla de la vida eterna. ¿Pero qué es la vida eterna? Bueno, para que algo sea eterno, no podemos marcar un principio en él. Y tampoco podemos marcar un término en ello. La eternidad nos dice eso. No tiene principio ni tiene fin. Como dije, generalmente las personas no viven así. Todos buscan que tenga un principio y un término. Y lo que no llega a tener término, que dicen que es infinito, es poco. Y generalmente rebasa su entendimiento. La mayoría de las veces es lo que busca, el principio y el término de algo, porque es la forma en que se define o se identifica con el tiempo. Y le es muy cómodo, porque al identificarse de esa manera con el tiempo, siente que es algo tangible, algo que puede tocar, medir, sentir, percibir. Cuando hablamos de la eternidad, cuando hablamos de la vida eterna, aunque la vida eterna sea verdad, rebasa la lógica del ser humano. Y al rebasar la lógica del ser humano, el ser humano inconscientemente prefiere negarla o decir, bueno, me dicen que hay algo eterno, pero eso es espiritual. No lo entiendo. En su momento, cuando esté en un cuerpo espiritual, en una vida espiritual, más allá de esta vida, podré entender lo que eterno es. Y no es así. La vida eterna es en este momento. La vida eterna es en este instante. ¿Por qué? Porque es eterna. No tiene principio, no tiene fin. Y si no tiene principio y no tiene fin, no podría ser en un futuro. Porque si la vida eterna fuera en un futuro, entonces tuviera un principio. Entonces, como la vida eterna no tiene principio ni fin, la vida eterna es hoy para cada quien.
Entonces, la vida eterna no es una promesa a alcanzar. La vida eterna no es una condición que alguien puede lograr. La vida eterna es algo que ya tenemos. La vida eterna es algo que ya vivimos. La única diferencia es que no somos conscientes de ella. Que incluso, como les digo, como rebasa la lógica, hasta la niegas muchas veces. Muchas veces prefieres no pensar, ni sentir, ni saber que existe algo eterno. Como les digo, buscando la tangibilidad, buscando la lógica, buscando algo que puedas tocar, prefieres darle valor de cosas tangibles. Por eso te marcas parámetros entre un tiempo de principio y un tiempo de fin. Es muy fácil decir, bueno, es que el universo se formó hace tantos millones de años. Y lo más seguro es que se destruya en tantos millones de años más. La vida del universo es en este parámetro, en este rango. Y el ser humano muy inteligente ha medido lo que Dios nos ha dado y que no se puede medir. Pero no es así. Rebasa significativamente la lógica del ser humano la eternidad. Como les digo, de acuerdo a la idea de la eternidad, en este momento todo coexiste. Todo existe al unísono y a la misma vez. Sin embargo, la conciencia que tenemos individual hace que nos alejemos de todo ello y solo podamos focalizarnos en una parte de ese universo, de una parte de esa creación, de esas posibilidades, y eso genere que sea nuestra realidad. Y parecería entonces que todo está separado, que todo está individualizado, que todo tiene diferentes tiempos o momentos, que todo o algo tiene un principio y un fin. Sin embargo, esa es la apreciación que tenemos nosotros de las cosas. Esa es la forma o la manera en que nosotros vemos la vida. Sin embargo, la verdad, lo que realmente pasa, no es así. Lo que realmente pasa es la eternidad. Si alguien te pregunta, ¿cuántas vidas has tenido? Una, la vida eterna. Esa vida eterna, ¿de cuántas formas se ha manifestado? De muchas. Pero no es una reencarnación o una encarnación. Es la experiencia de la vida eterna que se va manifestando de diferentes formas y maneras de acuerdo a las historias que vivimos. Pero es muy diferente saber y entender que la vida es eterna y se va manifestando de diferentes formas o maneras a pensar o creer que nuestra vida tuvo un principio y que va viviéndose en un futuro, ya sea en esta vida o en otras de forma lineal, como si existiera la reencarnación, como piensan o creen, cuando no es así. Esas ideas son erróneas porque están basadas en una idea lineal, en una idea que parece o cree la gente que es algo que es como con un principio y un fin, donde entonces se espera buscar el principio de la vida y el término de la misma, donde si Dios nos ha dado la vida eterna, ¿dónde encontramos el principio o cuál será el final cuando la vida es y ha sido eterna? Pero entender la vida eterna, como les digo, rebasa la lógica de la mayoría. Por eso para mí es muy importante llevarnos una mayor conciencia. El ir elevando la conciencia y tener un mayor entendimiento de la verdad ayuda y da la oportunidad entonces de que definitivamente podamos experimentar la vida eterna. No que la conceptualicemos o tengamos una idea de ella, sino que sea nuestra forma, nuestra manera, nuestro fundamento de vida. Que definitivamente la vida eterna sea lo que ahora entendemos y conocemos y tengamos todos los beneficios de vivir así. Cuando entiendes que la vida es eterna y que tienes muchas formas de manifestarte en la vida, vives más libre, vives más pleno. Entonces, el día de hoy sí quisiera que entendiéramos que las cosas aparentemente tienen un principio, que aparentemente tienen un fin, pero la palabra aparentemente es importante. Aparentemente tiene un principio, aparentemente tiene un fin, pero no es así. Eso solo es la percepción que tenemos limitada de la verdad, ya que de alguna forma es la manera en que podemos delimitar la experiencia que cada quien vive. Pero que más allá de eso, la vida es eterna, que gracias a Dios no tenemos principio ni tenemos fin, y que más allá de esta vida hay más vida, y que después de esa vida hay más vida, que definitivamente todas las vidas se viven en este momento y en este instante, y que nuestra conciencia se focaliza en una de esas oportunidades para que entonces experimentemos eso que
en este momento estamos focalizados. Yo sé que pareciera que estoy diciendo cosas que no se entienden. Vuelvo a lo mismo, no es que no se entiendan, es que la idea de la vida eterna rebasa la lógica de la mayoría. Y como se rebasa la lógica de la mayoría, parecería no entenderse. Ahora, rebasa la lógica de la mayoría, donde la lógica está generada por el conocimiento de cada quien, donde entonces la lógica también es una limitación significativa del entendimiento de la vida. Muchas personas buscan que todo sea lógico y no se dan cuenta que en la búsqueda de la lógica se están perdiendo de la verdad, ya que la lógica está fundamentada o la forma en que manejan la lógica es de acuerdo a su conocimiento. Entonces tú quieres entrar en una lógica de acuerdo a lo que conoces y de acuerdo a lo que conoces es muy limitado. Por lo tanto, todo lo que no conoces lo tratas de meter a tu lógica a fuerza y lo conviertes en otra cosa o lo desechas, lo niegas, como el caso de la eternidad. Por eso la idea de eternidad se genera como una idea lejana. La eternidad es para aquel que se porte bien, pero también se recuerdan, la eternidad es para aquel que se porte mal. También dicen que existe el infierno eterno o el cielo eterno, pero realmente no existe ni el cielo ni el infierno eterno. Lo que existe es la vida eterna. Yo sí quisiera que con todas las pláticas, con todas las oportunidades que tenemos de coincidir y compartir, entiendan que cada vez más la vida eterna se va a hacer más presente en su vida, que cada vez van a ser más conscientes de la vida eterna, que a lo mejor en este corto tiempo no puedo explicar a la profundidad lo que quiero explicar, o que incluso, aunque llegue a explicar lo más posible de la vida eterna, se genera un concepto, pero no la experiencia de ella. Y el concepto de la vida eterna no tiene sentido. ¿Para qué? ¿De qué nos serviría un concepto más? Para nada. Lo que sí es verdad es que lo que estamos haciendo es que la vida eterna sea cada vez una verdad más para ustedes, que sea algo que puedan experimentar, que puedan lograr, que la vida eterna sea algo, la forma, la manera en que ustedes vivan plenamente. Entonces, al elevar su conciencia, van a tener también conciencia de la vida eterna. Y en el momento que tengan conciencia de la vida eterna, se van a sentir libres como nunca imaginaron. Van a dar brincos de 2, 3 metros hasta salir volando porque realmente es algo maravilloso. Entender y descubrir que nada tiene principio, que nada tiene fin y que verdaderamente la vida es eterna, es una gran toma de conciencia. Y espero que así sea. Ahorita al menos es una invitación, al menos es una conceptualización, al menos estamos abriendo la idea de que la vida es más allá de lo que creíamos, más allá de lo que pensábamos, que la vida realmente es eterna y no limitada por el tiempo. Eso nos va a permitir que en cierto momento experimentes la vida eterna, seas consciente de la vida eterna y tengas todos los beneficios que esa conciencia te da. Espero que así sea para cada uno de ustedes, ya que el día que así sea es un gran despertar, es una iluminación que lleva a la humanidad a otro punto de existencia. Y espero que así sea para cada uno de ustedes que tenemos la oportunidad de coincidir, de estar presentes, de elevar nuestra conciencia. Bueno, espero entonces que ya no busquemos el principio, el fin de las cosas, más que sepamos que cuando lo hacemos es algo que percibimos aparentemente, pero que en la realidad la vida es eterna. Bueno, espero que estas palabras lleguen hasta lo más profundo de su ser, los despierten, les hagan y les muestren la verdad y que de acuerdo a ello vivamos y experimentemos una mejor vida.